Netanyahu es electo líder del laborismo y se convierte en el rival de Livni y Herzog en la contienda electoral inminente. El mundo es sacudido por el ataque a las oficinas de la revista Charlie Hebdo en París. 2 días después, un islamista asesina a 4 judíos en un supermercado kosher también en París. En Tel Aviv, un palestino apuñala a 3 israelíes en un camión antes de ser detenido. Alberto Nisman, fiscal argentino, acusa a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno por encubrir a Irán en el caso del atentado a la AMIA. Antes de presentar su informe en el Congreso, Nisman es hallado muerto en su casa con un disparo en la sien. Indignación masiva contra el gobierno de Cristina Kirchner. Ahmad Mugniyeh, alto mando de Hezbollah, muere en un ataque israelí. Planeaba organizar ataques contra Israel desde Golán. Hezbollah responde atacando a una patrulla de soldados israelíes en la frontera con Líbano, con un saldo de 2 muertos, pero solicita el alto al fuego después de que Israel bombardea sus posiciones en el sur del Líbano. William Shabas, jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que estaría al frente de una investigación contra Israel, se ve obligado a renunciar por sus sesgos políticos. Un jurado estadounidense sentencia a la autoridad palestina a pagar más de $600 millones por actividades terroristas. El Estado Islámico quema vivo a un piloto jordano. En represalia, Jordania ejecuta a 2 yihadistas. Tiroteo frente a una sinagoga en Copenhague después del ataque a un café. Una célula de Hamas que planeaba ataques terroristas es detenida en Hebrón. Murió el famoso y entrañable actor judío Leonard Nimoy, el célebre capitán Spock de la serie Viaje a las Estrellas. En el marco de una fuerte controversia, Netanyahu se presentó exitosamente ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar del peligro que representa un Irán nuclear. Atentado durante los festejos de Purim con un saldo de 5 heridos en Jerusalén. Se desmanteló una célula terrorista de Hamas en Cisjordania y a finales de mes se evitó un ataque con bomba en Hebrón. Ataque a una sinagoga de Stamford Hill, en Londres. La autoridad palestina dedicó un monumento a Dalal Mughrabi, una terrorista que en 1978 dirigió un ataque en el que murieron 37 israelíes. Una investigación internacional destacó la ética militar del ejército israelí durante la última guerra en Gaza. La industria del vino israelí se expandió notablemente y el superávit en la cuenta corriente israelí se incrementó a $9.100 millones. Los últimos sondeos preveían una victoria de Herzog y Livni, pero después de la más copiosa afluencia de votantes en los últimos años, Netanyahu se alzó con un inesperado y cómodo triunfo. Likud obtuvo 29 escaños y la coalición de Herzog 24. Los palestinos son aceptados como miembros de la Corte Penal Internacional. Casi de inmediato anuncian que solicitarán la suspensión de Israel en la FIFA. Ataques con puñal contra soldados israelíes. Se desarticuló una red que pretendía contrabandear dispositivos electrónicos a terroristas en Gaza. Encuentran muerto a un joven israelí desaparecido en Berlín. Se detuvo a un albanés como sospechoso del homicidio. 29 milicianos de Hamas arrestados en Nablus planeaban ataques en Israel. En 2 ocasiones, tras el disparo de cohetes desde Gaza, la Fuerza Aérea Israelí bombardea instalaciones de Hamas. Un depósito de armas para Hezbollah en Al-Kalamon, Siria, es destruido por un bombardeo presuntamente israelí. 3 policías atropellados por un terrorista palestino en Hebrón. El atacante murió. 4 terroristas eliminados en las alturas del Golán cuando preparaban un ataque. Estados Unidos e Irán firman un acuerdo nuclear. Netanyahu reacciona lanzando una amplia campaña contra un arreglo que ofrezca a Irán la posibilidad de obtener armas nucleares. En Estados Unidos, el Senado aprueba por unanimidad una resolución que le da voz en la negociación nuclear con Irán. Ataques saudíes en Yemen contra rebeldes pro-iraníes. Hillary Clinton anuncia su candidatura presidencial. Un sismo devastador en Nepal deja miles de muertos. Israel destaca por su labor humanitaria. Israel asiste por primera vez a una cumbre de desarme nuclear. Ataques contra jóvenes judíos en París. España arresta a reclutadores del Estado Islámico después de que se publicaran amenazas contra una librería judía. La policía de Chipre frustra ataques de Hezbollah contra objetivos israelíes. Morteros lanzados desde Siria hieren a 2 cascos azules en Israel. Israel confisca material para fabricar cohetes en la frontera con Gaza y un arsenal, además de drogas, en Hebrón. Nasser bin Ali Al-Ansi, uno de los ideólogos de los atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado Kasher en París, muere en Yemen. Un convoy de Hezbollah es destruido en Siria. En otro evento, muere Marwan Mugniyeh, comandante de operaciones especiales de Hezbollah. Ataques palestinos con auto. 4 jóvenes heridos en Gush Etzion y 2 oficiales de policía heridos en Jerusalén. 2 estudiantes apuñalados en Hebrón. Lanzamiento de cohetes desde Gaza y bombardeos israelíes como represalia. Israel y Alemania celebraron el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Una investigación muestra que el dinero de los contribuyentes europeos está financiando terrorismo palestino. Stephen Richard,
líder del coloso de telefonía Orange, anuncia su deseo de retirar a su empresa de Israel. La reacción es masiva. El gobierno israelí exige aclaraciones a la empresa y al gobierno francés. Se acusa a Orange de rendirse a los proyectos de boicot contra Israel, y la filial de Orange en Israel y el magnate Haim Saban amenazan con interponer denuncias penales. Se anuncian estrategias mediáticas para combatir el boicot contra Israel y se inician los esfuerzos diplomáticos para evitar que Europa etiquete los productos manufacturados en Israel. En otros asuntos, Israel lanza una guerra diplomática contra el informe que acusa al Ejército de Defensa de Israel de crímenes de guerra durante la guerra en Gaza. Ataques en Jerusalén y en Samaria, incluyendo agresiones en el tren ligero y contra una ambulancia. Lanzamientos de cohetes desde Gaza respondidos por el ejército. Intentos de ataque terrorista en Chipre y en Uruguay. Se descubre un ataque cibernético masivo iraní contra objetivos israelíes. Rivka Karmi, presidenta de la Universidad Ben Gurión, es condecorada por la reina Isabel II. Michael Douglas es distinguido con el premio Génesis, el premio Nobel judío. La población judía a nivel mundial está casi al nivel previo al Holocausto. Una flotilla que intentaría romper el bloqueo a Gaza zarpa desde Atenas. Tras la descompostura de uno de los barcos, los activistas se quejan de un sabotaje israelí. El episodio acaba sin incidentes cuando la marina israelí intercepta la flotilla y la desvía hacia el puerto de Ashdod. Alrededor de 40 sospechosos de pertenecer a una red de Hamas son arrestados en Cisjordania. Diversos ataques terroristas en Jerusalén y Cisjordania, incluyendo uno a policías en el Monte del Templo. 2 israelíes secuestrados por Hamas. Se confirma que una célula terrorista palestina estaba conformada por miembros oficiales de la Autoridad Palestina. Disparos de cohetes desde Gaza y represalias de la Fuerza Aérea Israelí. El embajador palestino en Chile aclara que no reconocen al pueblo judío porque, según él, este no existe. Escándalo en Lufthansa por casos de discriminación contra pasajeros que van o vienen de Israel. Dislate de Cristina Fernández de Kirchner al publicar un tuit abiertamente antisemita. La autoridad palestina detiene a 108 miembros de Hamas en Cisjordania. En Gaza, salafistas afiliados al Estado Islámico atacan a funcionarios de Hamas y de la Yihad Islámica. Estados Unidos e Irán firman un polémico acuerdo nuclear. Netanyahu señala que es un amargo error de proporciones históricas. Moshe Kantor, presidente del Consejo Judío Europeo, es condecorado en Francia. La UNESCO declara a Bet Sharim, poblado que data de la era talmúdica, como Patrimonio de la Humanidad. Inician los trabajos de construcción del metro en Tel Aviv. Se espera que estén listos para 2021. Israel y Canadá refuerzan su acuerdo de libre comercio. El Instituto Weizmann de Ciencias es el 10º en el ranking mundial por la calidad de sus investigaciones. Se inauguran los Juegos Macabeos en Berlín, en el estadio que fuera el favorito de Hitler. Ataques en Jerusalén, Samaria y Cisjordania. Disparo de cohetes desde Gaza y represalias de la Fuerza Aérea. Una célula de yihad islámica ataca desde Siria. Israel responde y al día siguiente la célula terrorista es eliminada. El Shin Bet frustra un ataque de la yihad islámica en la tumba de Yosef en Samaria. El líder supremo iraní publica un libro sobre cómo destruir Israel. Obama amenaza a Israel y dice que si el Congreso estadounidense rechaza el tratado con Irán, lloverán bombas sobre Tel Aviv. Escándalo en Air France. Israel es borrado de sus mapas. Días después, la aerolínea se disculpa y corrige la información. En Inglaterra se venden globos terráqueos donde no existe Israel. Escándalo en el Festival Rototom en España. Cancelan la presentación del cantante judío estadounidense Matisyahu. Ante la presión mediática, el festival tiene que disculparse y reprogramar al cantante. La BBC de Londres admite que altera las traducciones en sus noticias para encubrir a los palestinos. Escuela de la ONU para Refugiados Palestinos en Siria publica caricaturas antisemitas que ensalzan el terrorismo. Israel es el primer país en prohibir el comercio de productos hechos de pieles de animal. La Universidad Hebrea de Jerusalén y el Technion de Haifa, entre las mejores del mundo. Inicia el mayor evento científico mundial en Jerusalén. Hamas admite que la crisis de agua en Gaza es culpa de los palestinos, no de Israel. Termina la gestión de Ron Prosor como embajador de Israel en la ONU. Para el siguiente periodo es designado Dani Danon. India e Israel firman un memorándum de entendimiento sobre la administración del agua. Hamas captura a un espía israelí que resulta ser un delfín. Obama consiguió el suficiente apoyo en las cámaras para aprobar su acuerdo nuclear con Irán. Como compensación, ofrece incrementar la ayuda militar a Israel y ser más estricto en la vigilancia de las actividades iraníes. Días después, los ejércitos de Israel y Estados Unidos realizan un simulacro de ataque contra las baterías antimisiles de Irán. La Semana de la Ilustración 2015 convierte a Tel Aviv en un jardín del arte. Un palestino de Hebrón salva a 5 judíos de ser linchados. Un grupo de investigadores en California, dirigidos por el israelí Adi Sitrin, descubre una de las galaxias más antiguas del universo.
Se descubre un sello en el monte del templo que data de la época del rey David. Adolescente judío salvajemente golpeado en Manchester, Inglaterra. Funcionarios de la Agencia de la ONU para tratar a los refugiados palestinos incitan a la violencia antijudía y al terrorismo en redes sociales. Jeremy Corbyn, nuevo líder laborista en Inglaterra, se declara simpatizante de Hamas y Hezbollah. Escándalo en Finlandia. El alcalde de Reykjavik anuncia el boicot contra Israel por parte de su ciudad, pero ante la presión del gobierno central tiene que desdecirse. Dimitris Kamenos, ministro adjunto de Infraestructura y Transporte en Grecia, es obligado a dimitir por tuits antisemitas. Ataques con armas de fuego y piedras en Cisjordania y Jerusalén dejan un muerto y varios heridos. Disturbios en el monte del templo durante varios días enfrentan a palestinos con policías israelíes. Ataques desde Gaza y Siria con cohetes provocan respuestas de la artillería y la aviación israelí. Una célula terrorista de Jerusalén que prendió fuego a una sinagoga es arrestada. Se frustran 2 ataques previstos para Yom Kippur. Tormenta de arena procedente de Irak y Siria golpea a Israel. Dramático e impactante discurso de Netanyahu en la ONU. Acusa al mundo de guardar silencio ante las agresiones contra Israel. Una pareja israelí es asesinada a tiros en Samaria. El ataque es reivindicado por el brazo armado de Al-Fatah. Sin embargo, es arrestada la célula de Hamas que lo perpetró. El día 3 inicia la intifada de los cuchillos. A lo largo de todo el mes se realizan más de 30 ataques contra israelíes, la mayoría apuñalamientos, pero también atropellamientos y disparos. La mayoría de los atacantes palestinos son arrestados o eliminados. La diputada árabe Zoabi pide que haya un levantamiento palestino masivo contra Israel. La Fuerza Aérea Israelí bombardea Gaza en represalia al disparo de cohetes y destruye un cargamento de armas para Hezbollah en Líbano. Manifestantes palestinos incendian la tumba del patriarca Yosef. La autoridad palestina arresta a milicianos de Hamas que planeaban ataques con cuchillo en Israel y el ejército israelí arresta a miembros de Hamas y la yihad islámica en un operativo en Jenin. La BBC de Londres admite que su cobertura de la violencia palestina ha sido imprecisa y confusa, pero no se disculpa. En un comentario desastroso, Ban Ki-moon critica la muerte de los terroristas palestinos, pero ni siquiera menciona a las víctimas judías. 12 estudiantes judíos son atacados en Manhattan. Irina Bokova, jefa de la UNESCO, deplora que los palestinos quieran nombrar al muro occidental en Jerusalén como patrimonio del Islam. La petición es rechazada, pero en su lugar se aceptan las peticiones de nombrar la cueva de los patriarcas en Hebrón y la tumba de Rachel en Belén como sitios del Islam en una descarada agresión contra la historia judía. Los empleados de la Agencia de la ONU para trabajar con refugiados palestinos y que habían publicado caricaturas antisemitas y fomentado el terrorismo son finalmente suspendidos de su trabajo. En Francia, un rabino y 2 fieles son atacados con puñal afuera de una sinagoga. Escándalo en la aerolínea Iberia. Un piloto anuncia al llegar a Israel que el aterrizaje será en Palestina. La aerolínea se tuvo que disculpar. La Universidad Ben Gurión gana medalla de oro en la categoría de Mejor Proyecto en el Campo de la Salud en un prestigioso concurso en Boston. Un satélite israelí de Facebook llevará Internet a África. Israel firma un acuerdo de cooperación espacial con la NASA. La Knesset inicia actividades para restablecer vínculos con los descendientes de los judíos forzados a convertirse al cristianismo en la época de la Inquisición. Durante una visita de 3 días, el presidente de la India recibe un doctorado honoris causa y firma varios acuerdos para mejorar la cooperación bilateral entre su país e Israel. Sigue la intifada de los cuchillos. Múltiples ataques, la mayoría con armas punzocortantes y algunos con automóvil, provocan decenas de muertos y centenas de heridos. La mayoría de los atacantes palestinos son eliminados. La Cámara de Representantes en Estados Unidos condena la incitación anti-israelí que viene de la autoridad palestina. Cohete disparado desde Gaza. La Fuerza Aérea bombardea objetivos de Hamas en represalia. Se conmemora el 20 aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin. Isaac Nabon, 5º presidente de Israel y una de las personas más apreciadas de la política israelí, muere a los 94 años de edad. Mauricio Macri gana la elección en Argentina poniendo fin a 12 años de kirchnerismo y de inmediato anuncia la cancelación del llamado memorándum con Irán. Israel celebra la decisión. Netanyahu entre los hombres más poderosos del mundo, según Forbes. Celebridades de Hollywood recaudan $31 millones para las fuerzas de defensa de Israel. La empresa Theta Ray, dedicada a la ciberseguridad, recibe el premio General Electric por su tecnología para Internet. El poeta iraní Payam Feili, homosexual y perseguido por el régimen de su país, recibe asilo en Israel y confiesa su fascinación por el Estado judío. Las celebridades judías Steven Spielberg, Barbra Streisand y Isaac Perlman reciben la Medalla de la Libertad, máximo galardón otorgado por el gobierno de los Estados Unidos. Escándalo en Suecia.
La comunidad judía no fue invitada a la conmemoración de la Kristallnacht, evento con el que comenzó el Holocausto. Ante la inminente liberación de Jonathan Pollard, el exespía israelí, Barack Obama anuncia que no le permitirá viajar a Israel. Un judío ortodoxo es atacado con cuchillo en un restaurante kosher en Milán. Días después, un profesor judío es igualmente atacado con cuchillo en Marsella. Ante el proyecto de etiquetar los productos israelíes, Dani Ayalon compara esa medida con las estrellas amarillas usadas por los nazis para señalar a los judíos. Inglaterra se opone abiertamente a los proyectos de boicot contra Israel y señala que solo 1 de cada 9 ingleses están de acuerdo con esa medida antisemita. Tras la aprobación del etiquetado de productos israelíes, Rivlin cancela su visita al Parlamento Europeo. Por su parte, Netanyahu ordena la cancelación de los acercamientos diplomáticos con los países europeos. Sin embargo, en un abierto desafío a la medida europea, Grecia decide que no etiquetará los productos israelíes. Por su parte, Inglaterra incrementa la cooperación científica con Israel, pese a las presiones para promover el boicot anti-israelí. El mundo es sacudido nuevamente por atentados islamistas en París. Varios ataques simultáneos dejan alrededor de 130 muertos y centenas de heridos. En medio de una situación de psicosis que se extiende a Bélgica, la policía francesa persigue a los atacantes sobrevivientes hasta que los va eliminando o arrestando. Todo el mundo condena los ataques, pero en una catastrófica intervención, la canciller sueca Margot Wallström tiene la terrible ocurrencia de decir que la culpa de los ataques terroristas en Europa se debe a la frustración de los palestinos. Todavía en medio de la paranoia por los ataques, el estadio de Hannover en Alemania es evacuado ante el riesgo de un ataque con explosivos. Empleados de la ONU reinciden en publicar imágenes que aplauden el terrorismo contra judíos. Escándalo en Chile. Pruebas escolares inculcan a los niños ideas anti-israelíes. Reporteras de la televisión israelí son agredidas en Bruselas. En otro comentario irracional, la canciller sueca Margot Wallström acusa a Israel de ejecutar extrajudicialmente a los terroristas palestinos. El primer ministro Kjell Levin intenta arreglar la situación, pero se enreda y lo empeora todo, al decir que atacar con cuchillos no es terrorismo. Informe en Israel demuestra que las ONGs marcadamente anti-israelíes, como Rompiendo el Silencio, están siendo financiadas por los palestinos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, rompiendo todo su protocolo y su obligación de mantenerse neutral, exige a la BBC de Londres que su cobertura navideña use siempre la expresión ocupación israelí. Sigue la intifada de los cuchillos. Nuevos ataques en todo el país. Hasta la fecha han muerto cerca de 30 israelíes y casi 250 han resultado heridos. En el ataque que más conmociona a la opinión judía internacional es asesinado el rabino Reuben Birmacher, argentino, cuando salía de dar clases de Torá. La autoridad palestina captura una célula de la yihad islámica. Terror en los Estados Unidos. Un ataque islamista en San Bernardino, California, deja un saldo de 14 muertos y varios heridos. Obama intenta desviar la atención al insistir que el problema es un asunto de control de armas. El Tribunal Militar de Judea condena a la diputada palestina Khalida Jarrar a 15 meses de prisión por conducta terrorista. Samir Kuntar, uno de los terroristas más sanguinarios y que se había integrado a las filas de Hezbollah, es eliminado junto con otros líderes iraníes y sirios en un ataque atribuido a Israel, justo cuando preparaba ataques contra el Estado judío desde la frontera siria. En represalia, Hezbollah dispara 3 cohetes contra el norte de Israel sin causar daños, pero la artillería israelí responde contra sus posiciones. Israel y Rusia aumentan su coordinación militar en Siria. Unos días después, Israel bombardea un cargamento de misiles para Hezbollah. Netanyahu nombra a Yossi Cohen como nuevo jefe del Mossad. Israel presenta una versión mejorada del sistema cúpula de hierro para interceptar misiles de mediano alcance que podrían ser disparados desde el Líbano. Su nombre, Onda de David. Nuevo ataque israelí contra objetivos de Hezbollah en Kalamun. Las fuerzas de defensa de Israel empiezan a blindar la frontera con Líbano desplegando barreras de concreto. Sergio Bergman, rabino argentino, se integra al gabinete del presidente Macri como ministro de Medio Ambiente. Es la primera vez que algo similar sucede. El violinista Isaac Perlman recibe el premio Génesis 2016. La ONU reconoce a Yom Kippur como una fiesta oficial.